Bárbaro. Bien, ahí estamos. Bueno, y avanza a la próxima. Bien. Bien, ahí estamos. Estábamos en la anterior, ¿no? Que estábamos charlando de esto, genérico, y acá habla de qué pasa con la tecnología de la información, las IT. Está bien el ejemplo que pone, ¿no? Que la tecnología de la información, uno, eh, la tecnología por sí misma no es ni buena ni mala, lo que pasa es que hay que ver cómo la aplicás. Y para ver que más adelante hace referencia a la resistencia al cambio, que eso ya, bueno, en todo momento van a que siempre lo planteo, ¿no? El mayor inconveniente de los sistemas informáticos, ¿cuál es? Es esto, ¿no? Que técnicamente siempre uno dice, pueden ser buenísimos, pero hay que ver qué impacto tienen sobre el conjunto de los usuarios. ¿Está? Porque el sistema puede ser muy simple, pero hay que definir para quién es simple. Si es simple para el que lo diseña o es simple para quién, para el usuario. Porque hay dos miradas sobre esto, ¿no? Entonces ahí es donde se complica. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? Y acá, bueno, pero quiero mostrarles, esta es otra cuestión, que es qué sucede con la información y quién tiene la responsabilidad de la custodia de los datos. Nosotros aquí en Argentina está una ley desde hace unos años que es el habeas data. El habeas data se aplica en entidades bancarias, en todas las entidades que tienen registros nuestros. Por lo tanto, ellos no pueden divulgar esa información si no es requerida por quién. Por justicia, por ejemplo. No pueden revelar la información. Por eso, acá el problema del habeas data es que ha habido un mal uso de los datos a nivel político también. ¿A qué me refiero con esto? Teóricamente, los datos que tiene la FIP de nosotros son del Estado Nacional y están bajo reserva. No debería ningún actor político utilizar, ¿qué cosa? Un dato específicamente de la FIP con el cual perjudicar a cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque el Estado es inmensamente grande, como uno plantea, y nosotros somos ni una hormiga para el Estado. ¿Se entiende? Por lo tanto, esos datos tienen que estar ¿qué? A custodio. Pero ha habido situaciones donde los políticos han utilizado, ¿está? Datos de AFIP hablando de ciudadanos. Entonces, eso es complicadísimo, porque el Estado, insisto, es el que tiene el registro de muchas de nuestras actividades, o inclusive de que en AFIP, bueno, son actividades comerciales, pero puede ser salud, por ejemplo, ¿está? O ANSES, o el tema de las jubilaciones, ¿está? Porque son organismos centralizados. Entonces, esa información siempre tiene que quedar que a custodia, ¿está? Pasa por ahí. Por eso, cuando uno habla genéricamente de los sistemas de información y el acceso y los dilemas que puede tener o los problemas morales, hay que decir, bueno, pero esa información la tiene el Estado, ¿se entiende? ¿Soy claro con esto? Eh, por otro lado, eh, cuando uno tiene que almacenar como organización, ¿no? Se guarda esta información, siempre se hace el planteo que de acuerdo a la actividad que uno desarrolla, esa información puede almacenarse por una cantidad indefinida de años. No hace falta que pensar en un tema comercial. Siempre esto lo aclaro. Cuando uno plantea esto, ¿cuál es la responsabilidad del almacenamiento del dato? No solo puede ser por una entidad comercial. ¿Y a qué me refiero con esto? El dato de ustedes, de sus notas, está todo conservado en la universidad. Y lo tiene que mantener de por vida ese dato. Porque si el día de mañana, por un extravío,
y ustedes el día de mañana están obviamente recibidos, van a pedir que por favor le generen que un nuevo analítico, aunque después el diploma es muy difícil que te lo regan porque el diploma no te lo van a rehacer así nomás, pero un analítico sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa información para ustedes tiene que estar disponible, aunque sea los años que hayan pasado, ¿se entiende? Si ustedes de acá a 20 años, ustedes reciben acá, qué sé yo, en 2 o 3 años, después de 20 años, te mudaste, te fuiste a un país, perdiste el diploma o se te extravió, porque no sé dónde está, pedís un analítico, te lo tienen que dar. ¿Se entiende? Entonces, esa custodia de los datos, ¿está? Esa custodia también corresponde a las organizaciones. ¿Soy claro con esto? Por eso cuando uno habla de impactos éticos y sociales, es como estas organizaciones se tienen que estar constantemente adaptando al entorno, porque el dato lo tienen que conservar, no lo pueden extraviar. ¿Está? Y un gráfico que es muy interesante, bueno, acá habla de esto, ¿no? Que cada 18 meses, sí, a nivel general, se duplica, pero hay un tema, que acá es lo siguiente. Internet se duplica al año, una vez por año Internet se duplica. Por lo tanto, ¿qué sucede? Si se duplica por año y el poder de cómputo, que es cómo lo voy a tratar, se duplica cada 18, o mi análisis se genera cada 18 meses, quiere decir que si arrancamos los dos y yo estoy analizando datos, el análisis de datos puede ser que con datos antiguos y hoy ya tengo nuevos datos. Ese es un dilema de predicción que aparece siempre en el Big Data. Es un dilema de predicción, porque quiere decir que a pesar de que nosotros analizamos datos, lo estamos analizando hace un año y medio atrás. Y hoy no es el mismo entorno. ¿Está? Hay un gráfico que es muy interesante, pero esperen que se los quiero mostrar. Bueno, esto sí es el dilema, los dilemas morales se llama. El imperativo de Manuel Kant. Si no es correcta para todos, no es correcta para mí. Pero en realidad, si no es correcta para mí, no es correcta para todos también. Ese es el dilema imperativo. ¿Está? Pero les quiero mostrar. Ay, ¿dónde está el diagrama? ¿Dónde lo tengo? Pues estaba en el otro. No quiero avanzar mucho. Bien. Este es el otro, con respecto, que es una continuación, que se llama utilitarista, ¿no? Que dice, bueno, ¿eh? El tema del dilema utilitarista es complejo, cada sociedad tiene lo suyo. Fíjense, tome la acción que menos daño produzca o que tenga el menor costo potencial. Bien utilitarista, ¿no? Dice, bueno, vamos a ejecutar esto, bueno, que tenga el menor daño colateral, vamos a hacer esto y ver qué pasa, que es una evaluación de riesgo en realidad. Cuando hablábamos ahí del tema de las sociedades y cómo se manejan, para que se den una idea, el Código Civil japonés es muy chiquitito con respecto al Código Civil argentino o latinoamericano. ¿Por qué? Porque cuando, inclusive los americanos, cuando tienen que hacer negocios con los japoneses, son muchos años ya, y saben que cuando se plantean ciertos aspectos y el japonés te plantea que para tal fecha tiene que estar tal producto, con que lo digan de palabra es válido para ellos. Fíjense lo que se está planteando, ¿no? Si te dicen que para tal fecha va a estar tal producto, ellos te lo dicen que sí o que no, pero si dicen que sí es porque lo van a tener. ¿Qué genera eso en el fondo? ¿Qué elementos, si vos planteas cierta situación, credibilidad, sí, y si ustedes que son de económicas, lo que también aparece es que desaparece en realidad, como puso ahí, claro, ¿qué dice Martín? Lo que desaparece es lo que se llama el costo transaccional. ¿Qué significa? Si ellos te plantean que para tal fecha va a estar tal cosa, es obviamente tenés credibilidad, previsión,
no vas a tener que andar lidiando después porque no te lo entregaron. ¿Se entiende? Evitas ese costo que se llama ¿qué? Transaccional, que lo llamas por teléfono, que no te entregaron, que le mandas un mail, que lo necesitabas y tenés parada la empresa, ¿se entiende? Todo eso va desapareciendo después. Pero insisto, esto forma parte de la cultura de ellos. ¿Está? Saben que tal cosa sí, tal cosa no, esto sí, esto no, entonces te hace, como bien dijo ahí Martín, es previsible. Entonces trabajás de otra forma, ¿o no? Vos tenés que saber que va a estar o que no va a estar. Si vos podés cumplir o no podés cumplir con esa entrega. Son otras sociedades. ¿Eh? Eso lo aclaramos siempre. En muchas organizaciones nunca va a entrar el concepto de que no vas a pagar, por ejemplo, no sé, el ticket del tren. No pueden asumir que vos te vas a colar. No sé si son conscientes, pero son sociedades que eso no lo aceptan. ¿Está? Pasa por otro lado eso. Ese es un tema. En realidad te ahorras todo el mecanismo de control. Obviamente, si te enganchan, te detonan. Está calculado así. Si te enganchan, te detonan. ¿Está? Eso es así. Entonces dicen, no, tenemos que ser colaborativos ante esto. Y son colaborativos, entonces saben que el que no está en regla, se lo sacan de encima, ¿eh? Porque también ahí pasa por ese lado. Bien, vamos a avanzar otro poquito. Bueno. De hecho, la privacidad que recién lo charlamos. Uno de los, ya estamos hablando de la privacidad y que dice, en Europa, hace poco salió el derecho al olvido para Google. ¿Qué plantea esto? Que pasado cierto tiempo, tu información que tiene Google tiene tu información de cierta actividad, la tiene que limpiar. ¿Está? Eso se llama el derecho al olvido. Es decir, que no. ¿Por qué? Porque lo que hacen es manejarse por bandas de tiempo. Eso se lo pidió quién? Europa. Porque si no le ponía una sanción económica directamente a quién? A Google. Entonces se manejaron de esa forma. Y respecto a la privacidad, hay otro tema muy interesante con respecto a los sistemas, que es para, no sé si alguna vez lo googlearon, pero ¿tiene idea cuál fue el primer país y ciudad que implementó las cámaras en la ciudad? ¿Cuál fue la primera ciudad del mundo con videovigilancia? ¿Tiene alguna idea cuál fue la primera? No hay idea. Inglaterra, Londres. Y le voy a contar porque está documentado. La primera, si lo queremos llamar como anécdota, ¿qué pasó? Cuando con el tema de las cámaras, ¿qué hicieron ellos? Hacían seguimiento, ¿no? Y mostraron, vieron que cuando nosotros vemos el tema de los organismos oficiales, te entregan en los noticieros videos de cámara de seguridad, muy pocas. Tiene que ser muy certero que lo que te muestran, ¿o no? Porque eso es así. ¿Saben por qué es así? Porque en Inglaterra hubo un hecho que una persona estaba el Támesis y la cámara de seguridad vio que estaba de acá para allá, de acá para allá y que sacó un cuchillo. ¿Qué puede haber pasado? ¿Se imaginan? El Támesis ahí estaba ahí cerca y sacó un cuchillo. No, bueno, se le fueron encima, no es que lo mataron. Se le fueron encima, lo detuvieron, pero ¿qué pasó? Salió por los noticieros que el tipo, viste, quería hacer algo. Bueno, ¿qué pasó? Una vez que habían planteado que era, no digo un asesino serial porque no lo pudieron demostrar, que estaba con un cuchillo, que posiblemente fuera a robar y qué sé yo, ¿qué se demostró? Que la persona estaba con tratamiento psicológico, tenía una depresión grave y se iba a suicidar.
Nada que ver con lo que habían puesto antes. Ergo le hicieron un juicio al Estado, porque lo defenestraron a la persona. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué se creen que no pasa ningún... Los videos que pasan por televisión muestran específicamente cuando son hechos concretos, está a nivel del Estado. ¿Por qué? Porque saben que si también te mandas una macana, estás difamando a esa persona también. Sí, tal cual, tal cual. No, acá, viste, nadie, porque es todo un tema que hace que al tema que estamos hablando que la privacidad, ¿está? Es más, había en Estados Unidos o no me acuerdo en qué lugar, se armó un lío con el tema de los teléfonos celulares en los autos, porque decían hasta qué punto, si vos te observan por una ventana, están infringiendo tu propiedad. Era todo un debate, no llegué a leerlo, no sé en qué quedaron, pero esto es muy interesante el planteo, porque sí, obviamente, lo que pasa es que si estás manejando te estás distrayendo y podés matar a alguien también, pero planteaban esa idea, muy interesante, pero no sé en qué quedó. Bueno, prueba como dato, hay una página web donde podés ver en vivo todas las cosas. Sí, mira que tengan acceso libre, mira vos. Sí, Cristian, yo sabía que existía una página. Yo hace muchos, muchos años cuando estuve dando un seminario de seguridad, estaba y todo, ponías la IP y te la levantaba las cámaras. Eso lo sé, pero esto hace unos 15 años atrás, ahora ya estoy desvinculado del tema. Mirá vos. Sí, sí, eso lo sabía. Había una que era una empresa de videovigilancia que te ofrecía el link para que vos vieras en tiempo real la nitidez, la fidelidad de las cámaras, entonces te mostraban esas cámaras. Una estaba en Japón, otra estaba en Francia y otra en Inglaterra, no en Estados Unidos. Pero era una publicidad pero interesante porque te mostraba en tiempo real esas cámaras. Bueno, esto habla de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que les decía respecto de los cookies, ¿no? Que básicamente es que los sitios web te tienen que avisar. Igual, hoy hay un tema interesante con los antivirus. Porque no sé si a alguno le ha pasado que capaz que entras a un link y te deriva a otro link y de repente te dice, ojo que estás entrando a una página web que te puede tomar la información. Hoy los antivirus hay cosas que te avisan también. Hay algunos antivirus que te están avisando eso. Mirá, esta es la europea. Por eso la aclara, no en Estados Unidos. Porque los europeos en eso tienen otra concepción. Tienen otra concepción. Cada país tiene lo suyo, como le decía. Entonces ahí es cómo se lee. Fíjense en un detalle. eh, Nosotros podemos navegar libremente, pues tener Facebook con gente de todo el mundo, excepto de qué país, excepto de China. China tiene su propia red social. China tiene su propia red social. Entonces cuando uno dice, depende de cada idiosincrasia, sí, depende de cada idiosincrasia. China tiene su propia red social. Tengo entendido, yo no viajé, tengo una gente que hace muchos años, pero bueno, que es muy complejo si vos tenés una cuenta de Gmail y querés, si estás adentro y querés bajar esa información, es muy complicado, tenés que notificar, todo, es todo un tema. Ah, mira, y si no me extraña, no me extraña, mira lo que dice Tamara, China también controla las horas que juega no me extraña, no me extraña. China en ese aspecto. Lo que sucede es otra cosa, a ver, China como sistema político, ¿es una democracia? No, nada que ver. Es comunista capitalista. Es comunista y capitalista. Es más, yo sí sé que una persona estuvo en China, me dijo, si vos te querés mover de una provincia a la otra, eso sí, tenés que solicitar autorización. Supongamos que nosotros, pensemos en este detalle, ¿eh? Si vos te querés ir de vacaciones a Córdoba,
y le tenés que pedir la autorización a la provincia de Buenos Aires para que te puedas ir a Córdoba. Bueno, pero cuidar no era tan buena, pero no era tampoco, no era, no, pero bueno. Pero lo otro es complicado. Los chinos te paran en todas las rutas y te dicen no tener autorización, te volvés a tu casa. ¿Está? Acá la aplicación. Yo cuando fui de vacaciones la hice y vos te me pararon alguna vez, fui a Córdoba, no me pararon nunca. Acá Cometa, y bueno, bueno. Acá yo me hice la aplicación, iba a tal lugar, a tal otro, la hice. Fui, no me pararon en ningún lado. Nada, nada, de nada. Pero bueno, es Argentina también. Esa es la- Mirá, es lo que dice Cristian, mirá. Sí, ¿viste? Pero bueno, son esas cosas raras, ¿viste? Sí, sí, te pueden parar, sí. Sí, sí, la argentinidad. Pero bueno, es otra situación, ¿viste? Depende de cada sociedad. Es lo que estamos charlando, ¿viste? Bien. Y esto, lo que charlamos recién de la privacidad. Los cookies, lo más suave es. Lo peor que puede ser el spyware, ¿no? Que lo peor que puede ser que ya te están mirando qué estás haciendo, ¿no? ¿Está? Lo otro no. Lo más estándar es el cookie. Lo otro, hoy, los bugs y todo, y los spyware, todo te lo rebotan los software antivirus. Hoy te lo para todo, te lo para todo. Está, es igual que el tema de spam. Vieron que mismo Google te lo separa y todo. Hoy ya viene filtrado por otro lado. Esas prácticas comerciales de mandar mail masivos, hoy ya no la puedes aplicar porque te la rebotan directamente los mismos proveedores de servicio de mail. Porque ¿qué pasaba? Con los mails masivos, lo único que hacías era atorar toda la comunicación, pero la gente ya no le damos importancia, entonces, viste, no tenía sentido. Por eso las mismas empresas de correo te lo pasan a spam, porque ya no les interesa eso. Bueno, acá esto es de las cookies. Esto es lo que les hablaba recién, el tema de los cookies, que lo que hacen es... Y no quiero, pero en este no. Esto es genérico. El tema de, inclusive para derechos de autor y todo. Cuando uno tiene material escrito, por ejemplo, yo no lo sabía. Hice un curso el año pasado de bibliotecas digitales y ahí me lo explicaron. Eh, bueno, acá habla del derecho de autor o patente, lo que sea, ¿no? Pero una obra escrita, una producción literaria, vos decís, bueno, desarrollo un tema, bueno, si lo haces en castellano, bueno, pero si vos lo pasa por un proceso de traducción, resulta que después tu propiedad intelectual queda enganchada con ¿qué? Con el traductor. El traductor también tiene parte de tu propiedad intelectual. Entonces, sí, la cara de puso martillo, yo fue la que dije, yo digo, pero escúchame, le digo, ¿cómo es esto? Entonces, lo hice con la gente de allá del doctorado de La Plata, porque yo tengo siempre mucha afinidad para mi capacitación con la gente de La Plata. Le digo, pero a ver, ¿cómo? Me mostraron las leyes, porque fue un curso muy interesante, y me dice, sí, sí, porque pasa porque al ponerlo en otro idioma, pasa a ser un original en otro idioma. Esa es la concepción. Vos lo tenés en castellano, nadie hizo lo que vos hiciste. Cuando lo pasás al inglés, ¿está? Cuando lo pasás al inglés, excepto que lo hagas vos, ¿se entiende? Pero pasa a ser una obra inédita en inglés. ¿Se entiende el concepto? Excepto que lo traduzcas vos, pero si no el traductor es el que lo pasa al otro idioma y pasa a ser inédito, entonces es compartida la propiedad intelectual. Ese es el punto. ¿Se entiende? Por eso también trae un problema. ¿Cuál les parece que es a ellos que me lo hagan sin cargo? Claro, ¿viste? Claro, ¿viste? Pero la otra es, esa sería una de las cosas que dice Martín, pero ¿cuál es el otro inconveniente que trae aparejado eso? Pensemos al revés también, porque yo lo comenté y dice, sí, pasa eso, lo charlábamos con la gente en La Plata. Si vos decís, che, yo hice una investigación impresionante, la tengo en castellano,
¿Está? ¿Quién es el titular? Claro. Pero vos tenés todo hecho en castellano. ¿Está? Entonces, ¿vos qué podés decir entonces? No lo hago en inglés. Si lo quieren, que lo lean en castellano. ¿O no? Entonces decís, yo limito, claro, tal cual. El tuyo es el original. Si lo querés, lo lees en castellano. Y si no, agárrate un traductor. Claro. Pero ¿qué sucede eso? Para nosotros, que en ese aspecto, a nivel tecnológico, muchas cosas, se nos complica, porque ¿qué pasa? Los que lo hacen en inglés, no te lo hacen en castellano. Entonces, los que estamos en el medio, tenemos que estar constantemente leyendo que en inglés. ¿Se entiende? Porque no te lo bajan a castellano. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno empieza a analizar, a buscar un tema, a buscar otro tema, lo tenés que buscar en inglés. ¿Está? A ustedes les comenté que en su momento Guille me había regalado, bueno, los pases de Martín conoce a Guillermo, el resto no. Me regalaron un libro de de inteligencia de negocios. ¿Se los comenté eso en un momento? ¿No? Yo como a veces se me escapa la tortuga el otro día, ayer con los chicos de procedimientos había un tema, le digo, sí, ya se lo había dado el ejemplo. Como son varias convenciones y hay temas que en algunos aspectos son parecidos, le voy a sacar el compartido para que se vea toda la pantalla completa, así van a poder apreciar lo que les digo. Dejo de compartir, vista del hablante, ahí estamos. Así lo pueden ver. Es un libro, ¿no?, de BI, de inteligencia de negocios y de BA, de Analytics. Obviamente que está en inglés. Me lo regalaron en el 18, pero les quiero mostrar de qué año es el libro. En que la cámara lo tome bien. En que lo quiero acomodar. ¿De qué año es el libro? ¿Se llega a ver? ¿Lo llegan a ver ahí en el chat? ¿Lo llegan a ver? ¿De qué año es? ¿Lo ven? Bien, 2007. Sí, sí, 2007. Está en el... Esperen que lo acomodo ahí. Ahí, mira, ahí. 2007 Harvard Business Review. Entonces ahí se ve. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ves, Maxi? Perfecto. Vuelvo a lo mío. ¿Qué les quiero decir con esto en realidad? Lo que les quiero decir es que resulta que libros especializados tienen un montón de tiempo también y te cuesta que llegue a cuentagotas acá. Ese es el punto. Cuando nosotros empezamos a analizar, yo por ejemplo acá en este libro me explicaba las distintas etapas, por ejemplo, de Netflix. Claro, uno cuando nosotros ya arrancamos Netflix, vino todo por internet. Yo no sabía que Netflix arrancó con la distribución de DVD. Yo no tenía ni idea de eso. Entonces cuando empecé a analizar, a leer el libro, digo, mira, hay un capítulo dedicado a todo lo que es inteligencia de negocios y análisis de negocios. Entonces cuando te pone esos ejemplos y empieza a describirlo, cuando lo lees un par de años, digo, upa, mira, no tenía idea que Netflix había arrancado como distribuidor de DVD. Y ahí fue cuando desplazó a Blockbuster. ¿Está? Porque su forma de trabajar, a pesar de que el elemento era en DVD, para Blockbuster también, pero la forma de hacer el negocio fue totalmente distinta a la de Netflix y lo fue que corriendo a Blockbuster hasta que quedaron ellos. Muestra cómo fueron ellos haciendo el negocio. Por ejemplo, un detalle que ahí plantea es que no tenían necesidad de ir de vuelta al videoclub a devolverlo. Vos, es una de las tácticas que tuvo Netflix. Vos tenías el DVD, atrás anotabas 3 o 4 películas que a vos te interesaban,
cuando vos lo devolvías, y ibas y lo ponías directamente en el buzón de correo y automáticamente ya sabías que estaba devuelto ese DVD. No tenías que ir hasta el negocio. ¿Se entiende? Entonces ellos con esa táctica empezaron a ver qué películas le gustaba más a la gente. Porque te estaban poniendo en la parte del reverso de 3 a 5 películas que la gente quería ver. Entonces ellos, ¿qué hacían? Conseguían que los patrocinaran en esas películas y te conseguían esas películas. ¿Se entiende? Buscaban qué quería el cliente. Bien bajo demanda es eso. Ahí está, pues cambian la concepción. Blockbuster es oferta y esto que es bajo demanda. Cambiaron el sistema. Sí, sí. Bien. Vamos a avanzar. La quiero avanzar. Esto es genérico, ¿eh? Pero quiero preguntar. Estamos, sí. Bueno. Esto es también genérico para el impacto ético y social. Hay cosas que acá plantea que hoy, si lo miramos, acá por ejemplo no está hablando de teletrabajo. Acá no está hablando de teletrabajo. Pero, porque tanto este libro, que es que es del 2007, como el nuevo, exactamente igual, no habla de teletrabajo. Y sabemos que es una realidad el teletrabajo. Y en algunos aspectos sabemos que vino ¿para qué? Para quedarse el teletrabajo. ¿Está? Fíjense que no solo el teletrabajo, lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es un mix. Tenemos una clase presencial y una clase virtual. Obviamente que si no estuviera aquí la tecnología de por medio era imposible, imposible. Y esto que estamos hoy haciendo, que estamos trabajando directamente de forma sincrónica encima, sincrónica y virtual, hace 5 años atrás, les puedo asegurar que no se hubiera ni pensado en esto. ¿Por qué? También por la velocidad de ¿qué? De Internet. Y hacer esto, la virtualidad, con la pandemia lo que hizo fue que toda la estructura de ¿qué es? Las telecomunicaciones se tuvieran que actualizar. ¿Por qué? Nosotros podemos hoy analizar qué impacto tiene los sistemas de información, qué impacto social tienen los sistemas de información. En la pandemia quedó al descubierto qué cosa, que la falta de conexión era una forma de ¿qué? De discriminación, ¿o no? Porque nosotros estamos acá, vamos a poner como referencia la capital, que ayer justo lo hablé con los chicos de procedimientos. Si yo analizo el tiempo que demoro desde Lomas para ir hasta Puerto Madero, ¿cuánto podemos tardar? Ayer dijimos 1 hora, en 1 hora llegamos segurísimo a Puerto Madero. Estacionamos y todo, ¿o no? 1 hora y media a Puerto Madero, ¿te parece? Guapa, 2 horas. No, pero digo, si salís, decir, bueno, vamos por un término medio, vamos por 1 hora y media. ¿Querés 2 horas, Daniela? 2 horas. Vamos a hacer 2 horas. La pregunta es, vos vas a Puerto Madero. ¿Qué velocidad de conexión en Internet vas a tener en Puerto Madero? Sí, viste. Pero a lo que voy es, bueno, todo, día, hora, piquete, todo. Pero un fin de semana seguro que vas a llegar bien, porque no hay piquete los fines de semana. Es también parte de nuestra cultura. Ahora, ¿qué velocidad de conexión te vas a encontrar en Puerto Madero? Si viviéramos en Puerto Madero, ¿qué velocidad tenemos de conexión? ¿La misma que acá en Lomas? Mucho más alta que la que tenemos acá en Lomas. Yo diría que mucho más alta. Ahora, fíjense, hago el análisis ahora, estando en Lomas, 2 horas para Puerto Madero. Agarras el auto y te vas 2 horas para Cañuelas, para Saladillo, para Monte. ¿Qué velocidad de conexión tenés? Baja. Quiere decir que la infraestructura, como charlábamos, ultra baja pusieron. Sí, ultra baja, por eso pusieron ahí. Quiere decir que cuando uno habla de los aspectos éticos y sociales,
vos podrías aplicar determinado sistema en determinado lugar y momento. Fíjense que nosotros estamos hablando como referencia a Loma, 2 horas para un lado o 2 horas para el otro, cambia totalmente el concepto. Y no es que nos fuimos a la Antártida tampoco. ¿Está? Por eso hay organizaciones y hay sistemas que siempre hay que mirarlos en qué, en el contexto. ¿Está? Hoy hablamos, fíjense, hablamos de seguridad, de privacidad, de los cookies, pero también como organización tenés que saber dónde estás parado. ¿Está? Todo eso hace a que, aparte la tecnología no es inocua. Más dice, bueno, la tecnología no es buena ni mala. Está todo bien. Pero, ¿qué pasa? Si yo la tecnología la aplico en todos lados, sería que distributiva para todos. Perfecto. Pero, ¿qué sucede? Las empresas, ¿por qué no te ponen fibra, por ejemplo, en Abbott, camino a Monte? ¿Por qué no te van a poner fibra allá en Abbott? Obvio, porque tienen 4 personas que van a tener conectados. Y vos tenés que hacer una infraestructura muy grande para esas 4 personas. ¿Cuánto le tendrías que estar cobrando? Claro, invierten bajo demanda. Es así. Esa es la realidad. Nosotros acá tenemos un valor interesante de velocidad, pero cuando vos te alejas, pasa esto. ¿Está? Bueno, dejemos acá, nos quedan 3 minutitos. Sí, 9 menos 5, después se lo subo. Sí, estoy en deuda, estoy subiendo esto. Es más, tengo que terminar de corregir unos parciales, así que después les subo este material, así los tienen disponibles. Preguntas, ¿qué les pareció el tema? Medio raro para sistemas, pero es casualmente esto, ¿no? Cómo se aplican los sistemas. Dale. Bueno, nos vemos el jueves entrante, chicos. Dale, hasta luego, Martín, hasta luego, gente. Chao, hasta luego. Igualmente, buen fin de. Después les subo el material. Hasta luego.